70 kilogramos, entonces el 50%, 70 kilogramos sería el 100%. Entonces, si fuera el 50% sería más o menos 35 kilos aproximadamente. Entonces, es lo que mayor peso presenta en todo el cuerpo, ¿ya? ¿Cuál es su función principal del músculo? Principalmente es realizar movimientos, ¿no? Movimientos, ya sea de contracción o relajación, ¿no? Y estos se van alternando. Entonces, si hacen contracción, dependiendo en qué lugar del cuerpo, pueden hacer flexión o extensión, ¿no? O separación o aproximación, lo que habíamos visto, ¿no? Rotación o circunducción, dependiendo, ¿listo? Dentro del tejido muscular vamos a estudiar principalmente el músculo estriado, pero vamos a ver, ¿no? Lo que es el músculo cardíaco y el músculo liso para ver las diferencias, ¿ya? El músculo estriado principalmente se va a encontrar en todo el cuerpo, ¿no? En todo el cuerpo se haya insertado en los huesos, ¿no? En las extremidades superiores, inferiores, en el tórax, en la cara, ¿ya? Y el músculo cardíaco lo vamos a encontrar principalmente en el corazón y el músculo liso en las vísceras, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica de un músculo esquelético? Como habíamos dicho, se encuentra localizado en todo el sistema apendicular, axial, ¿ya? Y vamos a observar que presenta una fibra muscular, principalmente en la esquelética. Estas pequeñas estrías, si ustedes observan, esta es la fibra, esta es una célula, por si acaso. Ya, la célula, aquí está su membrana. Ya, si vemos esta de acá, sería esta. Entonces, voy a tratar de poner un lapicito para que se pueda observar. Ya, entonces, miren, esto, ya, está representando a esto prácticamente, a esto, ¿no? Si completamos, así sería la célula, ¿ya? La célula. Entonces, la membrana celular es todo lo que rodea y en el interior vamos a encontrar todos los componentes. ¿Cuáles son esos componentes? El núcleo, aquí está. Con respecto al músculo, tiene muchos núcleos, entonces se llama polinuclear, ¿no? Entonces, eso podemos ver en la radiografía, fíjense acá. Aquí hay un núcleo, aquí otro núcleo, aquí otro núcleo. Y su función principal es de generar estas fibras, ¿no? Estas fibras que ven acá, que se ven como estrías, estas de acá, son fibritas, que se notan acá. Entonces, en el interior de la célula muscular, ¿ya? Vamos a encontrar miofibrillas, ahí están dispuestos y organizados de tal manera que puedan cumplir su función de contraerse y relajarse. ¿Listo? Esta es una esquelética. ¿Qué más? En un músculo estriado, este va a obedecer a nuestra voluntad. Obedece a la voluntad. ¿Ya? Voy a traer un lápiz, un ratito, espérenme. Unos minutitos, por favor. Ahora sí. Ya. Listo. Entonces, como estábamos observando esta fibrita muscular, tenemos aquí a la membrana celular y en el interior vamos a encontrar estos núcleos prácticamente, ¿ya? ¿Qué elementos más tiene? Tiene mitocondrias, tiene retículo endoplásmico,
tiene centriolos. Entonces todos esos elementos vamos a encontrarlos en una fibra muscular, ¿ya? Otra cosa importante es que todo músculo esquelético es que obedece a mi voluntad, ¿no? Y eso significa, si yo pienso en movilizar, digamos, el músculo bíceps, de hecho el músculo bíceps, que sería este de acá, se va a movilizar, ¿no? Se va a movilizar. ¿Listo? Entonces está controlado a mi voluntad, ¿ya? El corazón. El corazón de la misma manera tiene este músculo estriado, fíjense, con su membrana celular, pero vemos que existen estas pequeñas separaciones, estas de acá, ¿ya? Estas separaciones que están observando ustedes se debe prácticamente a que la fibra muscular cardíaca tiene que volver a contraerse inmediatamente, ¿ya? Entonces el corazón está latiendo constante, es continuo, su contracción es continuo, ¿ya? Entonces en ningún momento va a parar con respecto al músculo esquelético. Si nosotros hacemos ejercicio, ¿no? Digamos, de hacer polichinelas de unos 5 minutos, inmediatamente nos vamos a cansar, ¿no? En algún momento va a llegar y vamos a tener fatiga. Mientras que con el corazón no, el corazón está latiendo, pues en reposo será pues a 60 latidos por minuto, pero puede llegar hasta 100 latidos por minuto, ¿no? Entonces, y estar constantemente latiendo, nunca va a dejar de latir, ¿no? Entonces, justamente para tener esta función necesita estos espacios donde va a circular principalmente este ion, que es el calcio, que ayuda a, a contraerse, ¿no? Va a poder repolarizarse inmediatamente. ¿Listo? Entonces igual va a tener núcleos por todo lado, ¿ya? Y en cada fibra muscular vamos a encontrar estos discos, que luego vamos a observar los discos intercalares, que es la unión de una de una célula muscular con otra célula muscular, ¿ya? Eh, Su función, entonces, vamos a observar que este músculo es involuntario, ya no es como el estriado, ¿ya? Este no obedece a mi voluntad. Pese a que es un músculo estriado, la regla es que es voluntario, pero en este caso en el corazón es involuntario, ¿ya? Bien, músculo liso. El músculo liso se encuentra principalmente en todas las vísceras, ¿no? ¿Qué vísceras principalmente? Entonces vamos a ver las vísceras que contornean el cuerpo. En este caso puede ser el tubo digestivo, ¿ya? El estómago, el esófago, el duodeno, el yeyuno, el ilion, ya el ciego, el colon ascendente, el transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el ano, están rodeados por músculo liso. ¿Quiénes más? Los vasos sanguíneos. El corazón es músculo cardíaco, pero el vaso que sale y circula por todo el cuerpo, ¿ya? Eh, Tiene en su interior el músculo liso, ¿no? Músculo liso. También está en los pulmones, en los bronquios, ¿no? En las tráqueas, en la tráquea, en los bronquios. Va a estar tapizado también por músculo liso. En los conductos van a tener músculo liso. Entonces el músculo liso que va a formar parte, ¿ya? Ya sean fibras, en este caso si fuera este un círculo o el tubo, puede haber fibras longitudinales o puede haber fibras circulares, ¿no? Que van a rodear, entonces, o diagonales, dependiendo. Todo eso va a ser músculo liso, ¿ya? Su función principal es producir movimientos. Sus movimientos son como la de un gusano, no sé si han visto un gusano. Primero se vuelve, digamos, una parte bien ensanchada y luego delgadito. Luego ensanchado, delgadito, ¿no? Y por eso justamente ayuda a que se movilice los alimentos, ¿no? En el tubo digestivo se llama peristaltismo. En el corazón se llama vasoconstricción o vasodilatación. En los pulmones va a producir movimientos de broncoconstricción o broncodilatación. Entonces, dependiendo de dónde se encuentre, ya va a tener una función importante. ¿Listo? Y como el otro es involuntario, yo no lo voy a controlar a mi voluntad, es involuntario, ¿ya? Involuntario. ¿Listo? Ya, continuamos.
Entonces, lo que hace es que a través de estos movimientos que realiza el músculo, ya sea de contracción y relajación, pues va a producir un movimiento, ¿no? Es a partir de transformar la energía química. ¿Qué energía química principalmente utiliza el músculo? Los ATPs, ¿ya? Los ATPs necesita calcio para poder generar energía, movimiento, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿Cuál más es su función principal? ¿Ya? Estabiliza el cuerpo en una determinada posición específica, puede ser de cúbito eh, dorsal, de cúbito lateral, está en una posición de pie o posición de sentado, entonces lo va a estabilizar. En el interior de estos músculos va a haber gran cantidad de sustancias, ¿no? En este caso, sangre, líquidos, ¿no? Y al movilizar el músculo va a generar calor principalmente, ¿ya? Ahora, lo que sí tienen que recordar es que el tejido muscular tiene propiedades. Una de las propiedades es que puede ser excitable, ¿no? Entonces, una fibra muscular inmediatamente va a llegar en este caso, un estímulo nervioso, en este caso el axón, ¿ya? El axón. Ese axón va a producir un potencial de acción. Inmediatamente esta fibra muscular eh, va, va a responder a este estímulo. A eso se llama excitabilidad. ¿Listo? Contractibilidad. Una vez que ha respondido a este estímulo, inmediatamente este músculo tiene la capacidad de volverse pequeñito, ¿no? De contraerse, de disminuir su longitud, en este sería, ¿no? El músculo, ¿ya? El, el tercer punto es de una vez que se ha contraído, puede volver a relajarse, extensibilidad, relajarse, ¿ya? Eh, y la elasticidad es capaz de eh, volver a la normalidad. Una vez que se ha extendido, vuelve a su normalidad, ¿no? Entonces tiene estas cuatro propiedades músculo, el músculo. ¿Listo? Bien, sigamos. Si nosotros observamos, normalmente un músculo se va a insertar de un hueso a otro hueso. Digamos que este sea un hueso, aquí tengo otro hueso, ¿ya? Y entre ambos está el músculo. Aquí se inserta un tendón, aquí está el otro tendón, y estaría entre ambos el músculo, ¿no? Como tal. Entonces aquí estaría la fibra muscular, ahí, ella, una fibra muscular, aquí estaría. ¿Ya? Puede ser cualquier músculo que ustedes conocen, puede ser el bíceps, tríceps, ¿ya? Cuadríceps, no sé. Es que dependiendo, hay algunos músculos, por ejemplo, de acuerdo a su cuerpo, la cantidad de cuerpos que tiene, es monogástrico, así, un cuerpito. Otros tienen dos cuerpos, ¿ya? Dos cuerpos. Y estos se llaman digástricos. Si tienen tres cuerpos, obvio, ¿no? Que se llame trigástrico. Tienen diferentes lugares de inserción, pero se unen en uno solo. Otro en el pie es el cuadríceps, que tiene cuatro cuerpos y se unen en uno solo, y en un solo lugar. Viene de diferentes lugares de los huesos, pero se unen en un solo lugar. Hay una variedad de digástrico, por si acaso, que empieza en un cuerpo, forma un tendón y se continúa con otro cuerpo. Entonces, como hay dos cuerpos, también se llama digástrico. ¿Ya? Bien. Pero si nosotros observamos el músculo como tal, podemos observar que empieza en un hueso y termina en un hueso. ¿Ya? La regla no siempre es así. No siempre es así. En algún momento está empezando en un hueso y termina en un hueso, se puede romper. En este caso, en la cara, ya no termina en un hueso, sino empieza en un hueso, ¿ya? Y ahora termina en la cara profunda de la piel, en el tejido celular subcutáneo. O también puede empezar en el cartílago, ¿no? Empieza en el cartílago y termina en el tejido celular subcutáneo. O sea, normalmente eso sucede en los músculos de la cara, de la cara. ¿Listo? Bien, sigamos. Ya tenemos al músculo. Aquí está el músculo. Vamos a observar. Ahí está su principal.
lugar de inserción, que sería el tendón. Fíjense ustedes, todo el músculo está prácticamente cubierto por un tejido conectivo, ¿ya? Este tejido conectivo que va a cubrir, se denomina epimicio. Epimicio, sí, epimicio, ¿ya? Va a rodear a todo el músculo. Ahora, este músculo que ustedes están observando se subdivide en pequeños fascículos, vamos a decir. Aquí hay un fascículo muscular, fíjense, aquí hay otro fascículo muscular, aquí hay otro fascículo muscular. Y cada fascículo está cubierto por otro tejido conectivo, que se puede ver aquí, más o menos aquí, ya lo hemos sacado, ¿no? Otro, ¿ya? Ese tejido conectivo se llama perimicio. Entonces hemos empezado por un epimicio, ahora va a ser un perimicio, ¿ya? Y el fascículo muscular está conformado por un conjunto de células musculares, o sea, la célula muscular ahora se denomina fibra muscular, ya no digo célula, sino fibra muscular. Entonces hay varias fibras musculares, aquí hay un conjunto de fibras musculares, entonces hacen un fascículo muscular. Un conjunto de fascículos musculares van a formar lo que es el músculo como tal. ¿Está claro? Entonces, aquí tenemos a la fibra muscular. Ahora aquí está el dibujo ampliado, fíjense. Aquí está este fascículo muscular aquí, ¿ya? Aquí está el fascículo muscular. Lo vamos a ampliar, aquí está ahora. Este es el fascículo muscular. Habíamos dicho que el fascículo muscular, aquí está ahora, un fascículo muscular, perdón, una fibrilla muscular sería entonces, ¿no? Fibra muscular. Ya no fascículo, una fibra muscular es una célula. Una célula, si nosotros observamos, tiene una membrana celular, un núcleo y sus organelos. ¿Ya? Entonces, esa membrana celular que está recubriendo se denomina ahora endomicio. Endomicio. ¿Ya? Endomicio. Aquí lo voy a poner. Endomicio. ¿Listo? Está recubriendo a la célula muscular. ¿Ya? Ahora fíjense, entre cada aquí tejido conectivo que existe aquí, ¿ya? Y aquí siempre va a haber vasos sanguíneos y nervios que van a llegar para producir el estímulo, ¿ya? Ahora, veamos ahora la célula. En el interior de la célula, de la fibra muscular, en este caso sí, ¿ya? De la fibra muscular, en el interior vamos a encontrar una serie de fibras, por eso se llama fibra muscular, y aquí encontramos, aquí están, estas fibras musculares pueden ser, se denominan miofibrillas, ¿ya? Y en el interior de las miofibrillas encontramos a los filamentos, es lo más pequeñito. ¿Está bien? Sigamos, vamos a ver. Este es entonces, lo más pequeñito, lo que hemos visto, ¿ya? Aquí está. Nuevamente recordar, lo más pequeñito, ¿ya? Esta es la célula muscular, aquí vemos un núcleo, aquí vemos otro núcleo, ¿ya? La envoltura que está recubriendo hacia afuera, el epimicio, y ahí encontramos a la miofibrilla, ¿ya? Y en el interior hay muchos filamentos. ¿Qué filamentos? Esos dos principalmente, de actina y miosina. Actina y miosina se denomina, ¿ya? Bien, entonces nuevamente vemos hacia afuera epimicio, ¿ya? Lo más grande que sería todo eso de acá. El perimicio, aquí, ¿ya? A las fibras musculares y el endomicio a la célula como tal, ¿ya? Entonces, prácticamente si vemos el perimicio va a envolver a cuántas, de 10 a 100 fascículos musculares y el endomicio al tejido como tal, ¿no? A cada fibra. Entonces el perimicio envuelve a más células sería, ¿no?
Ya, listo. Entonces, ¿cómo se forma? Al igual que los huesos, ¿recuerdan? El hueso a partir de una célula osteogénica, una célula madre se denominaba, ¿no ven? Eso era en el hueso. En el cartílago igual, había una célula osteogénica, digo, condrogénico sería, ¿no? En el cartílago. En este caso, en el músculo, existen también células madres miogénicas, ¿ya? Que van a dar lugar al mioblasto, ¿ya? El mioblasto se va a transformar, se va a caracterizar, ¿no? Y va a dar lugar a la fibra muscular como tal, ya sea una fibra muscular estriado, liso, o puede ser también cardíaco, dependiendo de dónde se vaya encontrando, ¿ya? Ahora, aquí es interesante porque, miren, cuando nosotros hablamos de una célula normal, la cubierta que envuelve a la célula, ¿qué nombre recibe? Membrana celular, ¿verdad? Membrana celular. Mientras que en el músculo, la celulita que está recubriendo, se llama, aquí los voy a comparar, aquí está, sarcolema, o sea, la membrana celular es igual que el sarcolema. En el interior de la célula encontramos el líquido intracelular, ¿verdad? O el citoplasma, así se llama, citoplasma. Lo voy a colocar, citoplasma. En el músculo se denomina sarcoplasma, ¿ya? ¿Qué más? Luego tenemos retículo endoplásmico aquí, el retículo endoplásmico, ya sea rugoso o es retículo endoplásmico liso, ¿ya? Retículo endoplásmico liso o retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? En el tejido muscular vamos a encontrar también eso, y se llama retículo sarcoplásmico. Entonces cambia, ¿ya? Cuidado se equivoquen, porque en un momento uno puede ver y qué ha pasado, ¿ve? Con los nombres. Bien, entonces vamos a observar ahora que esta es la célula, todo esto es la célula, este de azulito es la membrana celular, ¿ya? Todo esto es la membrana celular. Y vamos a ver que tiene pequeños canalitos. Estos canalitos llevan el nombre de túbulo transverso, ¿ya? En el interior habíamos dicho que había miofibrillas, ¿no? Y estas fibrillas, en su interior estaban los filamentos, dos filamentos de actina y miosina, ¿ya? Pero también hay otros filamentos, por ejemplo, esta de la distrofina. Distrofina es otro tipo de filamento, ¿ya? Bien, no, sigamos observando entonces. El retículo sarcoplásmico o sarcoplasma, aquí ustedes están observando. Fíjense que cuando se une con un túbulo transverso, presenta prolongaciones. Fíjense acá, así, estas prolongaciones. ¿Listo? Cuando se une esta prolongación más el túbulo transverso, más la otra prolongación, estos tres forman la triada, una triada, ¿ya? Es importante esta triada, ¿ya? Esta triada va a permitir que inmediatamente el calcio pueda ingresar desde los túbulos transversos directamente al retículo sarcoplásmico. Entonces, en el interior va a haber gran cantidad de calcio. Ese es el mineral que nosotros necesitamos, ¿ya? ¿Qué sucede? Cuando llega el estímulo nervioso, pues aquí vamos a poner el axón, aquí se va a posar, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo hacer esto.
va a producir este estímulo, inmediatamente el calcio que estaba fuera de la célula y dentro de la célula se va a liberar a este espacio. Aquí. Todo el calcio se libera aquí, vamos a decir aquí. Ese calcio va a ingresar a tener acción en los filamentos, que vemos aquí, ya sea en la tiro o en la miosina. ¿Ya? Bien, ¿qué más necesitamos? Necesitamos conocer que hay gran cantidad de mitocondrias. Estas mitocondrias van a generar energía, ATP, para producir la contracción. ¿Listo? ¿Y qué más necesitamos? Azúcar. El azúcar, la glucosa, va a ingresar directamente a la mitocondria para producir y generar ATPs. Por eso en bioquímica les pide cuáles son las formas de generar ATP, ¿ya? A partir de una glucosa. ¿Cuántos ATP se forman? De forma aerobia y anaerobio, o sea, con oxígeno o sin oxígeno, ¿ya? Y la proteína importante que transporta el oxígeno, porque se necesita oxígeno aerobio, es la mioglobina, ¿ya? No es la hemoglobina, es la mioglobina. Esa es la que transporta, ¿no? Esta mioglobina, entonces, como transporta oxígeno, le da el color al glóbulo, mejor dicho, a la célula, al tejido muscular, el color rojo, ¿ya? Bien, entonces ya conocemos los elementos que tiene el tejido, ¿ya? Aquí hemos visto las comparaciones que hace rato habíamos indicado, ¿ya? Entonces voy a pasar directamente. Aquí está el túbulo transverso, fíjense. Aquí está ese conducto que veíamos acá, ¿ya? Ese conductito, y hacia los lados estaban estos repliegues que eran de retículo sarcoplásmico. Y aquí está la célula. Lo digo, las miofibrillas con las mitocondrias. ¿Listo? Ahí está. Sigamos. Ya. Entonces, esto hemos visto hace rato. Entonces, ahora analicemos la miofibrila. La miofibrila. Si ustedes ven acá, hay dos colores que resaltan. Uno que es más oscuro, ¿ya? Que es la miosina, ¿ya? Y el delgadito que está acá, que sería la actina. Estos dos elementos son los que cumplen una función importante, ¿ya? Entonces tenemos una miofibrila, fíjense acá, en este de aquí, por ejemplo, fíjense, este de aquí, todos lleguen a concentrarse en esta parte central, ¿ya? En esta parte central, ahí. Este otro viene también así. Es como si estuviera sosteniéndose ahí, ¿no? Ahí, desde esta parte central. Entonces es la parte central, ¿ya? Y vemos que la actina también tiene una parte central que se sostiene, fíjense. Aquí tenemos esta unión que tiene la forma de una Z, unión Z se denomina. Y a partir de esta unión, fíjense, ¿sí? Va a originarse lo que es la actina. Hasta la parte central también, fíjense, cómo va ingresando ahí. No tengo buen pulso, mil disculpas. Miren, así, ¿ya? Listo, entonces tenemos la actina y la medicina que se intercalan, si ustedes pueden observar, ¿no? Entonces van a dar una estructura a la fibra muscular. Fíjense, el lugar donde se originaba la miosina se denomina línea M, que sería la parte central, ¿no? Línea M, ¿ya? Y el lugar donde se origina la actina se llama disco Z, disco Z. ¿Ya? Entonces ya sabemos que esta es la actina, esto sabemos que es la miosina. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros solamente observamos fíjense acá, este espacio, solamente vamos a ver, fíjense acá, solamente vemos fibras de miosina. Ese espacio se llama zona H, zona H, zona H. Luego hay un espacio donde se intercalan, fíjense acá, este lugarcito, se intercala la miosina y la actina, ¿ya? ¿Ven? Este lugarcito. Entonces, este de aquí, este de aquí.
¿Listo? Ya, entonces ese lugar se ve más oscuro. Luego vamos a ver que se completa, fíjense, toda esta banda oscura, ya lo que se intercala la actina y la miosina, y otra vez la actina y la miosina, todo esto corresponde a la banda A. Banda A. Todo esto de acá. ¿Listo? Y el lugar donde solamente encontramos a la actina, ¿ya? Se denomina banda I. Banda I. Banda I. ¿Ya? Entonces, vamos a observar que cuando se contraen, estos espacios van a disminuir. La banda I ya no va a ser tan largo, o sea, va a ser más cortito. Igual este punto, la banda A se va a cortar también, ¿no? Entonces nos ayuda mucho, ¿ya? Todo esto se llama sarcómero. Desde un disco Z hasta otro disco Z lo vamos a denominar sarcómero. Eso les voy a preguntar en su examen, por favor, memorícenlo, está en su libro también, ¿ya? Ya, entonces vemos ahora, fíjense, que desde la parte central se originaba la fibra de la miosina. Fíjense, son palitos que prácticamente se unen acá y luego se dirigen y luego tienen su cabecita. Lo voy a dibujar con otro color para que puedan entender mejor, con un color oscuro. Fíjense, es un palito y luego viene así. Otro palito y luego con su cabecita. Un palito con su cabecita y así son varias fibras de miosina. ¿Ya? Igual a este lado van y aquí vienen, así. Y así, varios, como un palo de golf, como dicen. ¿Ya? Entonces tiene esta cabecita. Y la actina es como una trencita, como una trenza, como una trencita que está doblado. Entonces, y así se pone. ¿Listo? Y luego entre ambos vamos a tener estas proteínas, igual musculares como la titina, que van a ayudar a una contracción principalmente. ¿Ya? Ya, vamos. Fíjense ahora nuevamente, ahí está la línea M, como habíamos visto la línea M, y luego la actina ahí, fíjense, como palitos de golf, ¿no? La miosina como trencitas, fíjense, dado vueltas como trencitas, ¿no? Un filamento fino, ¿ya? Y la miosina con un filamento grueso. ¿Listo? Y la titina es la que prácticamente regula, son proteínas reguladoras que ayudan en la contracción también, ¿ya? Ahí está, listo. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Ya? Tenemos proteínas musculares contráctiles que son la actina y la miosina, reguladoras y estructurales, ¿no? Fíjense acá, aquí, la miosina, fíjense acá, tiene su cabecita, aquí está su cabecita. Esta cabecita se va a unir a unos espacios que se encuentran en la actina. O sea, hay dos proteínas importantes que se encuentran en el interior de la actina, conformando, es la tropomiosina y la troponina. Entonces, fíjense acá estos espacios que se dejan acá, ¿ya? Estos se separan, inmediatamente este espacio que ha dejado, esta cabecita va a acoplarse, esta cabecita, ¿ya? Para acoplarse, ¿qué necesita? Energía, ¿ya? Entonces, veamos ahora, esta es una, fíjense acá, este de acá, este es una fibra muscular normal, una fibra muscular normal. Pero si yo produzco un estímulo, ¿ya? ¿Qué ha sucedido acá? Se acorta, o sea, ya no vemos las bandas A ni I, nada se observa, bien está cortado. Y en este otro se separa, se relaja, vuelve a su normalidad, este de acá, ¿no? Eso podemos observar. Entonces, por eso es importante conocer los espacios que presenta el tejido muscular, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo vamos a ver, esta es la contracción muscular, ¿ya? Entonces, hacemos un cortecito, lo que habíamos visto, ¿no? Así sería, es la célula muscular.
Ahí está la célula muscular, tiene muchos núcleos, ¿no? Y ahí están los filamentos, en grueso o delgado, ¿no? Podemos observar ahí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver más. Ahí está la miosina, la actina, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va a ser su contracción entre disco y disco, que es el sarcómero, ¿no? Entonces la actina, si se une más al centro, pues sí la contracción. Si se separa, entonces la relajación. La relajación. ¿Ya? Entonces sigamos. Allá. Ahora, para los que, si ustedes observan, aquí se puede notar prácticamente cómo están conformados las fibras musculares, esos espacios. Fíjense, el disco Z, entre disco Z está el sarcómero. Se nota aquí las bandas, ¿ya? Pero aquí, fíjense acá, no se nota ya. Cuesta notarlos, ¿no? Entonces vemos que normalmente los que son fisiculturistas, van a producir esto, ¿no? Para producir mayor masa muscular. Van a destruir prácticamente algunas partes de los músculos, ¿no? Para producir mayor masa muscular, ¿no? No, ya no tiene, digamos, un relieve así tan perfecto. Hay ciertos lugares que necesitan justamente tener esta situación. Entonces aquí ya no se observa nada, no hay prácticamente una organización, ¿ya? Bien, esto también es importante, como también les pido que puedan memorizar, son las fases de una contracción muscular, ¿ya? ¿Cuáles son esas fases de la contracción muscular? Primero vamos a observar acá. Aquí está la miosina, fíjense con su cabecita, y este sería la actina, como una trencita que tiene estas pequeñas proteínas. Cuando se separa esta proteína, ¿ya? Gracias al calcio, el calcio cuando llega aquí, prácticamente separa esta proteína, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente la cabeza de miosina, ese sería el primer paso, aquí vemos. Hidrólisis de ATP, ¿qué hace? Inmediatamente la cabeza de miosina, ¿ya? Está cargado con ATP, ¿listo? Entonces, esta pequeña proteína se separa, hay un espacio. Ese espacio, digamos, que está aquí, ¿ya? Está ahí. Inmediatamente va a atraer a esta cabecita, ¿ya? Pero esta cabecita para ingresar ahí ya necesita energía. Entonces, inmediatamente el ATP se convierte en ADP, o sea, libera energía, un fósforo. Entonces, eso le permite acoplarse, ¿ya? Hidroliza el ATP para poder acoplarse, ¿ya? Así sería. Una vez que ya se ha acoplado, porque ya ha liberado el fósforo, ¿ya? Entonces se une en la cabecita y forma un puente. Entonces son varias cabecitas, no es esta, aquí tendría que haber otra cabecita también. Y aquí otra cabecita también, ¿no? Que se une a ese lugar, ¿ya? Entonces se llama la etapa de acoplamiento. ¿Listo? Listo. Luego, ¿qué hace? Ahora se contrae, se desplaza. Estaba a 90 grados, ahora a 45 grados, se desplaza de tal manera que esto lo tracciona, ¿no? Hacia la parte central, prácticamente, ¿no? Esa es la tercera fase, deslizamiento. Una vez que ya ha cumplido su función, inmediatamente el calcio es liberado. Al liberarse el calcio, esa parte que estaba cubierto, estaba libre, se cubre nuevamente. Se cubre, ya no hay este espacio entonces, ¿no? Como ya no hay este espacio, inmediatamente la cabecita de miosina se separa y vuelve al lugar normal, vamos a decir, ¿ya? Entonces, la etapa del desacoplamiento, ¿no? Y esa sería mm, las fases. Una vez que se desacopla, ¿qué hace? Nuevamente ingresa el ATP que es energía, ¿no? Luego ve que hay un espacio, entonces antes de llegar a ese lugar, tiene que tener esa fuerza, vamos a decir, entonces el ATP se convierte en ADP y así se convierte en un ciclo, A ver, vamos a ver videito que creo que tenía para ustedes.
Ahí está. Nuevamente lo que habíamos mencionado, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Vamos a observar con mayor detalle, ¿ya? Las cabecitas entonces de la fibra de miosina, ahí está. El ATP se ha liberado, se ha acoplado, ¿ya? Y otra vez un ATP. Y ahora se va a separar, ¿ya? Listo. Se acopla nuevamente. Vuelve. Entonces, tiene que estar nuevamente dispuesto para poder volver a su lugar. Y así se vuelve el ciclo, ¿no? Para poder cantar. Y esto es rápido, ¿no? No, digamos, no es tan lento como se ve, ¿ya? A ver, sigamos viendo otro videito más para que puedan entender. Este de acá. Un potencial de acción llega al terminal postsináptico, provocando que los canales de calcio se abran y así se incrementa la permeabilidad de Pueden ver calcio ustedes de que la membrana las celular fibras de del calcio van terminal ingresando, presináptico. Los iones calcio ¿ya? pasan a través del terminal presináptico y ¿Ya? causan que las vesículas ¿Qué hace? liberen sus Produce que se neurotransmisores. libere Acetilcolina eh, de las este vesículas neurotransmisor que presinápticas se llama a acetilcolina. Una suprasinápticas. vez que ingresa la La difusión de acetilcolina la a este acetilcolina espacio, a vamos a través ver del epidura que sináptica y la existen unión estas de proteínas acetilcolina a transportadoras, ¿ya? receptores de De acetilcolina sodio. en la membrana de la Y fibra una vez que muscular ingresa el sodio, como postsináptica, ustedes pueden ver, va a provoca producir un un aumento potencial en de la acción. permeabilidad Ese de los potencial de canales acción de se va a ir sodio por todo por toda la contra membrana. Ahí el está generando, desplazamiento fíjense, de los iones sodio a la célula ya, muscular va a ir produce directamente la a despolarización de la membrana despolarizar toda la membrana postsináptica. celular, ¿no? Y Una al vez despolarizar, alcanzado el umbral, va a se permitir que libera ingrese un gran cantidad potencial de de acción sodio en el interior de la que célula se propaga y a la también de membrana que de la libere gran célula cantidad de calcio muscular. en estos Ese túbulos potencial viajará a sarcoplásmicos, través del ¿no? sarcoplasma hacia el Y sistema este calcio nervioso va a liberar para al controlar espacio los canales de intracelular. liberación de calcio Este de la calcio que se libera, reticulosa como ustedes pueden plasmática. observar ahí, Esto se va a permite dirigir que el directamente a calcio las fibras fluya hacia el musculares, ¿no? sarcoplasma. El Y ahí calcio se está, une a se la acopla a troponina, la troponina produciendo la separación de la y existe troponina ese espacio, y oxígeno. fíjense, y ahí ya no se Está puede ver, fíjense, aquí asociado a está, los sitios de unión de la ¿no? miosina a la Entonces, si actina. nosotros Los observamos, procesos químicos y cambio estructural fíjense de la ustedes miosina que determinan su esta movimiento contracción en llamado sostenida de varias mecanismo de fibras desdoblamiento de de los miosina y filamentos. actina van a La producir estas separación del contracciones nucleus que nosotros podemos troponina observar, miosina da ¿no? inicio al Entonces, por eso es circuito importante ACE conocer los que consta mecanismos de de dos contracción, etapas. Al ¿no? finalizar la Entonces, ahí primera está, fíjense polarización, nuevamente el se calcio. cierran los canales del Cuando ya no hay ese y el estímulo, entonces el retículo calcio nuevamente sarcoplasmático regresa devuelve el calcio inmediatamente utilizando la al fuga de retículo calcio sarcoplásmico, ¿no? es Y se almacenado produce en la grandes relajación del cantidades en músculo, el retículo sarcoplasmático ¿ya? mediante una proteína Entonces, inhibidora de calcio. Con la disminución de calcio con en esto los podríamos sitios describir prácticamente asociados a la actina, qué es también en importante, los ¿no? sitios de El unión de la acoplamiento fibra de la membranada. miosina con la actina para producir esta contracción, ¿no? Eh, Así sería entonces, ¿ya? ¿Y qué más tengo? Listo, ¿ya? Entonces, es importante, si ustedes observan, la unión neuromuscular. ¿Qué elementos vamos a encontrar que sería en la porción distal del axón, ¿no? Vamos a encontrar estas pequeñas vesículas, ¿no? Principalmente acetilcolina. La acetilcolina se libera para que la membrana celular pueda abrir estas proteínas, ingrese el sodio y a partir del sodio pueda producirse ese potencial de acción. Ese sería el mecanismo final. Aquí vemos una neurona, fíjense, que está la neurona con su placa muscular, aquí está neuromuscular. ¿Ven? Ahí está. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Ya, estos son los movimientos. Entonces, cuando nosotros estudiamos músculos, cuando ya ahora vamos a ir a morfológicas, ¿ya? Vamos a observar que el músculo está rodeado. Fíjense, este es el músculo como tal,
pero tiene un fascículo que lo rodea, ¿no? Sería el epimicio, epimicio. Aquí también hay otro músculo con su epimicio. Aquí hay otro músculo. Entonces, les podemos dar nombre, ¿no? Este que está por delante sería el músculo bíceps. Este sería el bíceps braquial, o no, ¿cómo se llama? Braquial anterior, músculo braquial anterior, este es el bíceps braquial. Hacia atrás está el tríceps, y tiene 1, 2, 3 vientres, ¿ya? Y vamos a ver también una membrana que cubre a todos los músculos, y eso se llama aponeurosis. Aquí tenemos una aponeurosis superficial, ¿no? Y en algunos casos puede haber una aponeurosis profunda, ¿no? Tenemos esos elementos también. Hay lugares, por ejemplo, cuando el músculo está en contacto con una superficie ósea, existe una bolsita que separa, se llama bolsa sinovial. Entonces, normalmente estas bolsas sinoviales se encuentran en el hombro, en la cadera, en la rodilla. Vamos a tener estas bolsas sinoviales prácticamente, ¿ya? O vainas, normalmente en la mano o en el pie existen estas vainas donde pasan los tendones para disminuir la fricción del tendón, ¿no? En estas áreas. Si no tendríamos dolor tanto desplazamiento que se produce al movilizarse los músculos principalmente, ¿ya? Y aquí vamos a un poquito de enfermedades. Hay enfermedades, por ejemplo, donde puede paralizarse el músculo, ¿no? Una parálisis. En este caso, una parálisis facial podría ser, ¿ya? Donde vemos que este párpado está cayendo, ¿ya? Y la comisura labial también está disminuyendo, una parálisis facial. Podemos ver también que el músculo ha disminuido. Cuando vemos que la masa muscular disminuye, se llama hipotrofia. Y cuando ya está delgadito, delgadito, se llama atrofia, atrofia muscular, ¿ya? Y si hay gran cantidad de músculo, entonces se llama hipertrofia, hipertrofia, ¿ya? ¿Qué más podemos ver? Calambres, ¿no? Por presencia de prácticamente, a ver, vamos a ver. Ya. Calambres puede producirse por falta de calcio, de magnesio, por el frío, ¿no? Podemos ver también que el músculo se contrae por un problema neuromuscular, una fasciculación, se llama eso, fibrilación, es una contracción sostenida del músculo, o dolor muscular, una mialgia, miomas en el músculo, problemas en el músculo liso, principalmente en el útero de la mujer. El tono es la contracción sostenida tanto de los flexores y extensores, le da una forma, entonces se llama hipertónico o hipotónico, ¿no? Podemos mencionar también, ¿ya? Bueno, eso sería con respecto al tema. Tal vez lo pueden revisar ustedes con mayor calma, vamos a decir, para que puedan, eh, digamos, comprender mejor el tema. ¿Listo? Nada más agradecerles, espero que les haya podido aclarar el tema y el día lunes vamos a profundizar algunos conceptos. Les quedo muy agradecido. No sé si tienen alguna consulta. Sí, adelante. Perdón, buenas tardes, doctor. Disculpe una preguntita. Entonces, el día del lunes vamos a pasar unas últimas descripciones y vamos a tener el examen, ¿verdad? Como cada lunes. Sí, sí, sí. Yo prácticamente lo que yo voy a evaluar va a ser las características de un músculo cardíaco, liso, esquelético, cómo está conformado las miofibrillas y cómo se produce la contracción muscular. Ya Entonces, está eso bien. repasen, por favor, ¿no? Gracias.
De nada. Bueno, pues que tengan una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.